Salir de Irán no es difícil, entrar a cualquier otro país es difícil. Todas las puertas del mundo están cerradas a los iraníes. Melika, cuando te naturalizaste mexicana, también casi en el mismo momento te enteras que no podías volver a tu país de origen, Irán. ¿Cómo y por qué sucedió esto? Estuve en Bellas Artes, recuerdo el momento. Tenía una ceremonia allá cerca de Bellas Artes en Relaciones Exteriores que me invitaron a una ceremonia. Sentí que como me gradué de Latinoamérica, uno por uno leyeron nuestros nombres y había mariachis, una gran celebración, increíble. Entonces fui a Bellas Artes a hacer una copia de mi carta y eso, estuve sentada y llegó una noticia de mi mamá y me envió un papel. Después me dijo, ¿estás ahí para llamarte? ¿Estás disponible? Y yo como vi el papel y era como algo, o sea, del gobierno de Irán y yo no lo entendí. Le dije, sí, estoy disponible, me puedes llamar. Me llamó y me dijo, nos llegó un papel, o sea, en 10 días que yo me convertí en mexicana y nos llegó esa noticia que yo he hablado contra el ley islámico o he tomado acciones contra el ley islámico. Entonces quieren para preguntarme, investigarme y eso. Y mi mamá habló con un abogado y dijo que mi hija no está aquí hace 7 años porque llegó así oficialmente a la casa y mi mamá me dijo, ¿qué tengo que hacer ahora? Y el abogado le dijo, no solo quieren a Melika, no quieren a ti, o sea, tú no tienes que responder por ella, solo le dices que cuando vuela es posible que en un aeropuerto o cuando se dan cuenta lo buscan, o sea, no sabemos si es cárcel o pregunta de investigación. Y yo después me di cuenta que a muchos bloggers o la gente que en redes tiene seguidores o la gente lo conoce, tiene un público, digamos, y ha hablado con el gobierno, a muchos lo han enviado en ese momento, que era como 2 años después de 2022 del movimiento Mujer, Vida, Libertad, que es cuando yo tuve una entrevista y hablé mucho contra lo que estaba haciendo el gobierno y que estaba matando a la gente por buscar su derecho básico. Entonces me di cuenta de que, claro, yo ahora puedo comprar un boleto y volar a Irán, pero es muy posible que me investiguen. Y un ley es que a muchas personas, a otros 2 bloggers, vivían en Europa, tenían toda su vida, pero cuando fueron a Irán no llevaron a cárcel nada, solo que ya no los han dejado salir. Eso es probablemente lo que me pasa si vuelvo. Entonces no puedo volver ahora por eso. Técnicamente puedo volver, digo que pero no libremente puedo visitar a mi familia sin miedo, no puedo. Entonces mi mamá me dice, no vuelvas ahora. Me dice, ¿me compras un boleto para que yo te visito? Ama México. El año pasado, octubre, visité a mi familia en Armenia, así cerca, y ahí pude ver mi abuela, hermanas, primos, tíos. Armenia es el país al lado. Uno de los países que tiene frontera con Irán y Yerevan. La capital es como un vuelo de 1 hora. Es como ir de Ciudad de México a Ciudad de Guatemala, muy cerca, sencillo. Los iraníes no necesitan una visa para entrar. Entonces mi familia me pudo visitar allá. Porque hace 9 o 10 años te saliste de Irán. Salí diciembre de 2017, casi 9 años. Salí por un viaje de 3 meses a Ecuador, que convirtió a un viaje sin regreso, ¿no? Pero bueno, yo estudié teatro en Irán. Tenía 19 años, una chica siempre digo como chilanga iraní. Soy chica de la ciudad de Teherán, la capital, toda mi familia en Teherán también. Entonces tenía así 2 grandes pasiones y carreras, que uno era el teatro. En teatro maquillaba, trabajaba como backstage, como actriz, asistente de director, y en las tardes pasaba en el mundo de teatro en Irán. Todavía me gusta mucho actuar, pero siento que en español quizás me cuesta, pero bueno. Y en las mañanas trabajaba en escuelas y era maestra de inglés de niños, que tomé muchos cursos, no fui a universidad todavía en ese momento. Y en mi cumpleaños 19, unos de mis amigos del mundo de teatro, que todos, yo tenía 19, 18 y todos llevaban como 10 años más que yo, me dio un libro sobre la vida de Rumi, una novela. Rumi es una poeta persa. Y es que yo perdí a mi papá a los 12 años, él tuvo cáncer, tenía miedo a la muerte. Entonces él me dijo, Rumi tiene otra visión de la muerte. Él no piensa que muerte es un fin, piensa que muerte es una gran celebración, o sea, lo medio diferente. Y leyendo ese libro, terminándolos, yo sentí que quiero ir a visitar la tumba de Rumi, ¿no? Que está en Konya. Y yo nunca salí o sea, cuando tenía 6 años con mi familia fuimos a Turquía y ya, o sea, no viajábamos como al norte de Irán, pero mi primer viaje sola a los 19 años fue una semana a Konya, que yo así trabajando, porque vivía con mi mamá, no tenía gastos de vida, nada, todo lo que también era muy chica de la ciudad, todo lo que ganaba, compraba ropa, o como tenía muchos colores de pañuelos y no sé qué, porque ahí vistes como mucho más, como mujer, tienes más ropa que aquí. Y bueno, ahorré todo eso y mi mamá, por ejemplo, cuando la primera vez que le
dije, quiero salir porque también a esa edad. Y ella me dijo, no, es que Rumi es muy espiritual. Ella no es religiosa, pero como muy espiritual. Y me dijo, Rumi está en tu corazón, está aquí entre nosotros. O sea, Rumi no va a estar ahí en su tumba. Y yo, no, es que ese lugar me está... Escuchaba una palabra que me decía, ven, vía. En persa, vía significa ven. Y era como, venía de coña. Yo, no, es que me está llamando algo, ¿no? Y en ese viaje me di cuenta que, wow, o sea, el mundo también, porque estaba sola en un país, una ciudad que nadie me conoce, yo no conozco a nadie. Así, las preguntas existenciales salieron a mi cabeza. ¿Quién soy? ¿Quién soy de verdad cuando nadie me conoce, nadie me ve? No hablo, o sea, no conozco a nadie. ¿Cómo camino? ¿Qué como? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Entonces, como empecé a ver, no solo... Claro, también me cambió mucho ver la tumba de Rumi y todo, pero era como, wow, viajar, o sea, hay un mundo entero. ¿Cómo piensan de la vida las diferentes culturas, diferentes partes del momento? Cuando volví a Irán era como, bueno, yo voy a trabajar y una vez al año, o si estoy afortunada, 2 veces al año viaja a un lugar. Eso era mi sueño de los 19 años, ¿no? A los meses después escuché como de un curso de Vipassana, ¿sabes? ¿Has escuchado como 10 días, ¿no? 10 días de meditación sin hablar? No puedes, o sea, silencio de mente, silencio de que nunca llega, silencio de cuerpo, porque solo puedes sentar, caminar, no puedes ni hacer yoga, moverte. ¿Y lo has hecho? Sí, muchas veces, de hecho, pero 6 meses después de lo de Turquía era en Nepal, que ahí era para un curso porque yo no sabía de verdad qué es viajar o mochilera, era como, quiero ir a tomar ese curso porque me preguntaba todos los días, ¿qué es la vida? ¿Por cómo hay de ver que vivir? O sea, preguntas muy existenciales de la vida, de la muerte, todo eso. Entonces escuché de ese curso y me dio mucha curiosidad y lo leí. Mi mamá otra vez como que, no, es que no voy a poder porque no tienes acceso a teléfono. Y ella me dijo, no puedo comunicarte, no puedo hablar contigo por 10 días, ¿cómo vas a confiar? Y bueno, otra vez convenciéndole. Y ella es muy loco porque cuando yo y mis hermanas éramos pequeñas siempre decía, después de 18 es tu vida, una mente abierta y eso. Y yo le decía, tengo 19. Ya es mi vida, como que es mi responsabilidad, yo apliqué, también como que no te pregunto por nada de dinero, yo trabajo, no sé qué, y voy. Fue un viaje de 20 días, un poco más de 10 días. Después, en el curso, ahora que estoy como volviendo flashback, porque una chica alemana siento que me cambió la vida de una manera, porque yo y una chica alemana que también tenía mi edad, 19 años, éramos lo más jóvenes en ese curso. Y en el 10º día que puedes hablar, ahí hablas con todas las mujeres porque son como las únicas personas que han tenido misma experiencia que tú, entonces... ¿Puedes describir igual para la audiencia cómo es vivir esa experiencia de estar 10 días ahí sentado? O sea, no puedes hablar, no puedes tener contacto con los demás. Estás meditando. Ni contacto, sí. Wow. Estás intentando meditar porque de llegar ahí es... bueno, te levantas como 4 de la mañana, tienen como todo un como horario de meditación, de meditación, y como desde muy temprano te levantas antes del amanecer y meditas y te dan comida y como que no puedes hablar. Yo en Nepal ni podía, yo era muy carnívora, ahora soy vegetariana, pero muy carnívora y no me gustaba picante ni nada así, pero no podía ni preguntar qué es esa comida. Tienes que servir y comer y ser agradecida por comer y ya, ¿no? Pero eso, el objetivo yo siento que, bueno, a mí siento que me cambió. Si soy la persona que soy, me cambió totalmente de muchas maneras. También del cambio de la vida, o sea, de la resistencia, de los cambios, que todo, hasta la respiración, lo que yo entendí, siento que de ese curso, era como que, porque ahí estás como observando tus pensamientos, porque no, como que yo pensé antes de ese curso que meditación es estar en blanco o intentar llegar al blanco. Pero ahora entiendo que solo es observación. O sea, que todo cambia, como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Que, o sea, pensamiento, o sea, felicidad viene y va. Tristeza viene y va. La guerra viene y va. Felicidades, o sea, todo viene y va. Con los pensamientos también. Todos los pensamientos, emociones, la vida en general, todo lo que viene y va. O sea, entonces, eso es como ponerlo a práctica de observar también tu respiración y comenzar o sea, comienzan con respiración y después llega a todo el cuerpo, todos los sentimientos y te dicen tienes que moverlo de tu cabeza hasta tus pies y eso. Y al cuarto día intentas ni cambiarte de posición muchas veces. Porque claro, como sientas un poco, son 2 horas, ¿no? Y quieres como sentarte, como sientas así, y quieres sentarte como así. Pero es puro como observar y hasta el dolor que viene en el cuerpo, porque de repente, y en vez de resistirlo y decir, ay, me duele, puedes decir eso, ay, me duele, o puedes decir, bueno, me duele, observa.
se va después. Sí. No es nada es eterno. Eso es lo que yo aprendí a esa edad, como que nada es eterno. Todo viene y va. Mi papá vino a ese mundo y se fue cuando tenía que ir. Yo también me voy, tú te vas. Lamentablemente todos vamos. Pero bueno, eso es lo que yo siento que me quedó. Muchas otras cosas. Y al final de cada día tienen como un concurso para ti y te hablan, o sea, y escuchas y eso. Me ayudó mucho. Y después del curso, esa chica alemán, porque yo fui a Nepal para ese curso, yo ni sabía qué es Nepal, qué tiene Nepal, qué tanta cultura, no sabía nada de Nepal, era como voy a Vipassana. Y Vipassana significa ver las cosas como son, no como nosotros queremos que sea, como observar. Y ella estaba viajando como mochilera en todo sureste Asia, trabajando con niños, haciendo voluntariados. Y ella fue la que me dijo sobre voluntariado y yo me comencé a preguntar, ¿puedo vivir la manera que quiero vivir, que es estar con niños? ¿Puedo hacer lo que amo hacer, dar clases a los niños en diferentes partes del mundo mientras viajo? O comencé a comprender que no necesariamente necesito mucho dinero para viajar. Hay diferentes formas de viajar. Puedo ir a vivir con locales, puedo hacer voluntariado. Eso es, todo eso. Yo no sabía nada de esa información existía. Ahora los jóvenes en Irán saben mucho más porque hay más redes. En 2016-17 apenas Instagram comenzó. Yo también estaba muy activa en ese momento, pero no había tanta información como es ahora. Y entonces ella como me cambió y yo pensé, ¿cómo que ella también tiene mi edad? Si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer. La única diferencia, que es muy grave, es que con pasaporte iraní, porque muchas personas me preguntan, ¿es difícil salir de Irán? Salir de Irán no es difícil, entrar a cualquier otro país es difícil. País, sí. Entonces, todas las puertas del mundo están cerradas a los iraníes, ahora mucho más también. Entonces yo así buscaba y bueno, cuando regresé a Irán, vi la mapa del mundo, ¿no? Y yo hay que regresar a eso, porque desde los 10, en la escuela, cuando estudié teatro, ahí comenzamos a comprender que en Latinoamérica, la literatura latinoamericana, bueno, lo que en Irán lo conocimos porque es como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, todo eso. Ahora ya conozco mucho más. Y las canciones que llegaban era como Marc Anthony y Shakira. Okay. O sea, y Ricky Martin, ¿no? Lo único, yo como vivir la vida, o sea, todo eso lo que sabía yo. Pero a mí me gustaba mucho la salsa. Desde los 15, 16 años, y en las clases de teatro conocí a una mujer iraní que daba clases de salsa privada, porque nada, en público no puedes ir a bailar. Ninguno de mis amigos hombres quería bailar salsa y entonces ella me guiaba a mí y yo tomaba clases privadas con ella desde que tenía 16 años, a salsa en línea. Y entonces, por salsa y por mi amor a literatura y también a canciones latinos, sabía, bueno, hay un país que existe, Colombia, hay, no sé, Cuba, no sé qué, pero también no ubicaba tanto. Para mí, México y Brasil eran vecinos. Quería como decirte, en mi mente de 19 años no sabía también geográficamente, pero bueno, regreso de Nepal y veo la mapa del mundo y pienso, si quiero ir 3 meses a un lugar del mundo a hacer voluntariado, comencé a así soñar un poco, ¿dónde quiero ir? El único lugar que me llamaba la atención era Sudamérica. Y todos los días tenía así en mi cuarto, lo veía y sino que lo veía tanto que me comencé a escuchar y me decía, ven. O sea, otra vez, vía. Y bueno, me tomó mucho tiempo para poder decir a mí misma que tengo ese sueño porque era algo como imposible. Después vi que como iraní en ese momento no necesitaba una visa para Venezuela y Ecuador. Venezuela, 15 días, Ecuador, 90 días. Era mi única opción. Y encontré, bueno, en la página de workaway.info, que también ahora existe, y así buscaba mis voluntariados, me hice un perfil y todo, y encontré una familia ecuatoriana. Primera familia que los escribí, me dijeron, sí, ven, así como ven, vía. Sí, en enero te esperaba, no sé qué. Entonces yo así como, ay no, el vuelo, no sé qué, y tenía un teclado, tocaba teclado, lo vendí para el boleto, que mi mamá se enojó muchísimo, y yo como que no, es que tengo ese sueño, me vale, o sea, hay que dar precio para nuestros sueños, siento que uno puede vivir de todo, ¿no? Pero quizás no puedes vivir al mismo tiempo todo, y yo como que bueno, no voy a tocar teclado, pero sí quiero viajar. Entonces, bueno, así fue que Ecuador salió y 2 días antes de mi cumple de 20 salí de Venezuela, de Teherán, otra vez volé a Konya. Es que el día de muerte de Rumi es 17 de diciembre, mi cumple es 7 de diciembre y justo de 7 al 17, 10 días. Los sufis en Konya hacen como una gran celebración y cuando los visité era marzo, año nuevo en Irán.
y quería como ver, me dijeron, no, tienes que regresar en diciembre o visitar Konya en diciembre. Es que fui a ver así el celebración de la muerte de Rumi y de ahí, bueno, con un tren fui a Istambul. Mi vuelo era 17 horas a Venezuela y en ese momento, si hay venezolanos mirando eso, 2017 Venezuela, Caracas era uno de los países más peligrosos del mundo, Sí. cuando lo buscabas, al menos en Sí. Irán, cuando buscabas. Hubo Entonces la mis crisis tíos, ahí, sí, o y sea. todos los venezolanos entraban como salir de... Tengo, de hecho, uno de mis mejores amigos es venezolano en San Pancho, y me dice, no, todos salimos en 2017 y tú voluntariamente volaste a Caracas. Entonces mis tíos estaban muy preocupados, decían a mi mamá, pero ellas... O sea, tienes que pararlo porque está volando a Venezuela. No, ella lo van a matar. No sabe el idioma. Y mamá me dijo, yo no puedo, o sea, habla con Melika, no puedes pararlo, tienes ese sueño. ¿Qué le digo, no? Sí. Pero todos muy preocupados y yo también no sabía qué estaba haciendo. Cuando llegué al avión, todo el mundo, el avión estaba lleno, ¿no? Y yo pensé, bueno, no soy la única persona, porque de repente aquí también decían, no, es que Irán no sé qué. Y a veces uno no sabe, yo digo, no creer las noticias, ¿no? Y yo pensé, bueno, nadie de mi familia ha ido a Sudamérica, todos dicen es peligroso, hay que ir y verlo en persona, ¿no? Y el avión era llenísimo, entonces yo pensé, bueno, perfecto, todo el mundo está yendo a Venezuela, no soy sola. El chico al lado de mí era un italiano y me dijo, ¿vas a festejar el fin del año en Cuba, en Habana? Y yo, ¿qué? Así el avión. Y yo, ¿Habana? No, ¿qué es Habana? Habana, Cuba. Y yo, ¿ese avión va a Cuba? No, voy a Venezuela. Me dice, ¿vas a Venezuela? ¿Vas a Caracas? ¿Cómo que vas a Caracas? No, y le digo, no. Y año nuevo, ¿no? En Irán nuestro calendario es 21 de marzo, nuestro año nuevo. Yo en ese momento ni comprendía que, es diciembre, va a llegar a Navidad, año. Totalmente estaba perdida. Así para mí eso no significaba nada. Todavía no lo siento tanto, pero como que todas esas personas estaban yendo a Cuba porque el avión, y yo no sabía eso, tenía una parada de 2 horas en Habana y después iba de Istanbul, Turkish Airlines, Istanbul, Habana, Caracas. Cuando llegamos a Habana, todo el mundo salió, era yo y menos de 10 personas estábamos. Como 9, 8 personas y por las caras yo entendí que, porque mi cabello era también todo rubio, porque yo los coloreaba, era otra persona. Y no sé, como que siento que ahora quizás me veo más latina que en aquel momento, pero yo pensé, bueno, Melika, no habla, o sea, comencé a sentir como algo, ay, no manches, ¿qué va a pasar? Y ahora no sé qué. Y en diciembre Estambul era frío, llegando a Caracas, el aire caloroso, caliente, húmedo, y yo de verdad sentí que aterricé a otro planeta. O sea, es como un extraterrestre. Yo como, wow, está en otro mundo. Y estábamos comenzando, esperando las maletas, porque mi mochila era tan grande. Yo como, primera vez viajando con mochila, no sabía nada. Me dijeron, no, darlos como check-in. No llegaba. 40 minutos esperando. Y dijeron, no, es que Turkish Airlines lo dejó todo en Istambul. Tienen que esperar. Y yo le dije, no, es que yo no voy a quedarme aquí. Voy a ir a Ecuador. Me decían, ¿tienes tu boleto? Y yo como, no, porque dentro de Irán todo está con sanción, no puedes comprar vuelos como de otros. Es muy complicado. Y yo pensé en mi mente de adolescente, ¿no? Pensé que cuando llegue al aeropuerto lo compro mi boleto, porque sabía que sí hay vuelos. Me compro mi boleto a Guayaquil o a Quito, de Ecuador. Una locura. Me quedé 12 días en Venezuela. Increíble también, pero sí era un momento porque Caracas, o sea, tenía que salir con alguien y eso. Con la familia se encontré. Eso es otra historia porque no quiero tardar mucho. 12 días en Venezuela y después volé a Ecuador. Estuve ahí 3 meses en la Amazonia con esta familia de Tena. Es como 5 horas sur, si no me equivoco, de Quito. Y los fines de semana podía viajar. Ecuador es chiquitito, pero tiene de todo. Y ahí como viajaba a diferentes partes del país, pero me quedé con la familia y tenía 1,600 o $1,500 efectivos. Eso era con lo que salí en Irán. O sea, menos como de 30,000 pesos, más o menos. Más o menos. Abajo en la descripción podrán encontrar todas las redes sociales de Melika. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas, une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye, bye.